¿Qué ocurre cuando un marinero, creyéndose capitán, decide desafiar al mismísimo almirante del imperio que controla los mares? La respuesta está en los vientos del norte y en la lista Clinton del Tesoro americano. Bienvenidos, navegantes del pensamiento y corsarios del sarcasmo. Aquí no repetimos noticias, las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Soy Gus en tu mente, tu pirata de confianza. Y hoy te contaré cómo el exguerrillero presidente Gustavo Petro confundió el timón con el ego y terminó sancionado por los mismísimos guardianes del dólar. Quédate hasta el final porque revelaremos la ironía más grande del Caribe político. Cómo el que decía luchar contra el narcotráfico terminó naufragando en las aguas turbias del Departamento del Tesoro. Todo comenzó cuando Estados Unidos decidió ponerle un alto al capitán del Titanic colombiano, Gustavo Petro, y a su tripulación familiar, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti. No entraron a un crucero, sino a la temida lista Clinton, la misma donde se inscriben los nombres que Washington considera intocables, pero no respetables. Como dijo Séneca, el destino guía a quien lo acepta y arrastra a quien se resiste. Y Petro, creyendo que podía desafiar a la tormenta, decidió enfrentar al imperio con un discurso de jamás de rodillas. Pero olvida algo, en el mar de la geopolítica, los tiburones no negocian con los delfines. Mientras tanto, desde el norte, el político republicano Bernie Moreno lanzó un mensaje que retumbó en las redes como un cañonazo. Te metiste con quien no debías. Y remató con dos códigos que parecían sacados de un mensaje cifrado de inteligencia naval. FAFO y JPAA. Traducido del idioma de los piratas modernos. Juega con fuego y arderás. Pero Petro, siempre con el pecho inflado, respondió: yo y mi familia entramos a la lista OFAC, pero jamás de rodillas. Y nombró como su abogado a Dani Kovalik, quien más que abogado parece un salvavidas tratando de rescatar un barco ya agujereado por la corrupción y los favores mal amarrados. Un hombre que presume de haber combatido el narcotráfico, pero cuya prole figura en escándalos de dinero no explicado. Cuando usted vea a su propio presidente al lado de 20 delincuentes que saca de una cárcel para que lo rodeen, pues la gente dice, oiga, aquí tan sabroso uno delinquir, asesinar, matar, secuestrar y destruir, y sale uno siendo amigo del presidente. Pues aquí lo que tenemos es que volvernos delincuentes, pero de alta alcurnia. Es decir, es el mensaje que se le da a los jóvenes, a los niños, que el que delinque, el que violenta la autoridad, la ley y el orden, pues lo que resulta es premiado en este país. Entonces es una apología al delito permanente y así es muy complicado. Creo que esa gobernabilidad y esa autoridad que hemos perdido con este gobierno la tenemos que recobrar. ¿No es eso lo que el filósofo Epicteto llamaba la tragedia del necio que se cree sabio? Porque cuando el ego se disfraza de justicia, la verdad se lanza al mar con grilletes de oro. Imaginemos este episodio como una travesía. Un capitán revolucionario navega con su tripulación creyendo que el mapa de la moral lo dibujó él mismo. Pero en mitad del viaje, una voz desde el horizonte, desde el norte, el político republicano Bernie Moreno lanzó un mensaje que retumbó en las redes como un cañonazo. Te metiste con quien no debías. Y remató con dos códigos que parecían sacados de un mensaje cifrado de inteligencia naval. FAFO y JPAA. Traducido del idioma de los piratas modernos. Juega con fuego y arderás. Pero Petro, siempre con el pecho inflado, respondió: yo y mi familia entramos a la lista OFAC, pero jamás de rodillas. Y nombró como su abogado a Dani Kovalik, quien más que abogado parece un salvavidas tratando de rescatar un barco ya agujereado por la corrupción y los favores mal amarrados. Un hombre que presume de haber combatido el narcotráfico, pero cuya prole figura en escándalos de dinero no explicado. ¿No es eso lo que el filósofo Epicteto llamaba la tragedia del necio que se cree sabio? Porque cuando el ego se disfraza de justicia, la verdad se lanza al mar con grilletes de oro.
Imaginemos este episodio como una travesía. Un capitán revolucionario navega con su tripulación creyendo que el mapa de la moral lo dibujó él mismo. Pero en mitad del viaje, una voz desde el horizonte, la voz del imperio, le grita: «¡Detente! Estás navegando en aguas prohibidas». El capitán, desafiante, levanta su bandera y responde: «No me arrodillaré». Lo que no nota es que su barco ya está rodeado por fragatas que no disparan balas, sino sanciones. Y mientras él proclama su inocencia, el tesoro que tanto cuidaba se hunde en las profundidades de la OFAC. Como decía Marco Aurelio: «No puedes controlar el mar, pero sí la manera en que ajustas tus velas». Petro eligió navegar contra el viento, y ahora el oleaje de sus propias decisiones lo arrastra hacia el ojo de la tormenta. Y volviendo al acertijo inicial, ¿qué ocurre cuando un marinero, creyéndose capitán, decide desafiar al mismísimo almirante del imperio que controla los mares? Pues ocurre esto. Termina en la lista Clinton, navegando sin brújula y con la bandera de la soberbia ondeando en la popa. ¿Y tú, mi querido tripulante del sarcasmo, crees que esto es una persecución política o el resultado del karma marítimo de un gobierno que perdió el norte moral? Recuerda, marinero, el sabio ajusta su rumbo con la verdad. El necio lo hunde con el orgullo. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: Petro navegó contra el dólar, y el dólar lo hundió. Con Gus en tu mente no robamos tesoro, pirateamos verdades con el ojo derecho, que el izquierdo no quiere que veas. Te espero en el próximo sarcasmo noticioso. Vamos con la noticia. Petro como que no pudo entender que donde manda capitán no manda marinero, y que Donald Trump no está jugando a los carritos, así que tome para que lleve. Estados Unidos sanciona al presidente Gustavo Petro y a su círculo cercano, incluyéndolos en la lista Clinton. También está su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Este viernes, Estados Unidos incluyó en la lista de la OFAC, también conocida como la lista Clinton, al presidente de la República, Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Bernie Moreno lanzó duro mensaje a Gustavo Petro luego de su inclusión a la lista Clinton: «Te metiste con quien no debías». El político republicano respondió al anuncio de Petro con una frase desafiante que encendió las redes y elevó la tensión entre Washington y Bogotá. La tensión entre Colombia y Estados Unidos escaló aún más el viernes 24 de octubre, luego de que se confirmara que tanto él como su familia fueron incluidos en la lista OFAC del Departamento del Tesoro. Un momento que encendió las redes no fue su anuncio, sino la respuesta del político estadounidense Bernie Moreno, que replicó con un escueto y contundente mensaje FAFO y poco después JPAA. Mientras que por el lado del exguerrillero presidente Gustavo Petro, reaccionó a la decisión de Estados Unidos e hizo importante anuncio sobre su defensa: jamás de rodillas. Petro confirmó su inclusión en la lista Clinton del gobierno de Estados Unidos junto con su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. Este viernes, su inclusión en la denominada lista Clinton del gobierno de Estados Unidos, junto con su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti. A través de su cuenta oficial de X, el mandatario calificó el hecho como el cumplimiento de una amenaza proveniente de Bernie Moreno y anunció la designación del abogado Danny Kovalik como su representante legal en ese país. Efectivamente, la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC. Mi abogado en mi defensa será Danny Kovalik de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas, publicó el presidente Petro en su mensaje difundido este viernes. Y recuerda, en tiempos donde la verdad se esconde y el poder se disfraza de legalidad,
Tu mayor rebeldía es pensar. Aquí hablamos lo que otros callan, con humor, con crítica y con un poco de eso que a los desgobiernos le incomoda. Conciencia despierta. Soy Gus en tu mente y esto fue el sarcasmo de la noticia. Si no regresamos mañana, ya sabes quién apagó la luz. Hasta la próxima Mente Incómoda.